Hola a todos, soy Cus Fragoso y el día de hoy tenemos preparado algo muy especial. Tengo aquí a tres mujeres increíbles. Tenemos a Dilcia Betancourt, Lorena Mendoza y a Hortensia Ramírez. Y les voy a decir cómo se dio esto, ¿ok? Hace un tiempito hice una entrevista a Lorena, que es médico. Y al final de la entrevista ella me sugirió un tema. Y es un tema controversial, es un tema fuerte, difícil de hablar, pero creímos muy importante para que la gente esté enterada de esto, que puedan hacer comentarios y que podamos platicar aquí. Lore, médico funcional, cuéntanos un poquito del tema que hablamos aquella vez. Pues te acuerdas que, entre tantos temas que tocamos, una de las cosas que a mí me ha preocupado muchísimo como médico, que lo he visto constantemente en la angustia de las pláticas entre amigas, junto con mis pacientes, es la ansiedad, es el estrés, es esta incapacidad de los chicos de responder fácilmente ante cualquier obstáculo. Y puede ser algo tan simple como, verlos tristes en casa o que bajen en calificaciones, pero puede llegar a ser algo tan grave como alguien quitarse la vida. Y creo que es súper importante que toquemos este tema y que compartamos. Sí, y es un tema que a mí me apasiona en cierta manera, en el sentido de tratar de evitarlo, pero para evitarlo primero hay que poder distinguir cuando hay un problema. Yo de joven tuve depresión severa, y no sé cómo se catalogue, pero hay gente que está deprimida y quiere estar mejor. En mi caso yo estaba en un punto en el que no quería querer. O sea, ya había pasado ese punto de no quiero ni querer. O sea, simplemente ya no quiero estar aquí. Pero la gente no se daba cuenta. O sea, algunos años después, cuando salí de ese lugar y la gente, yo le empezaba a contar esto a las personas, porque ahora doy conferencias constantemente, me dicen, es que no se te notaba. Y eso es algo que se me hace muy importante, aprovechando que las tenemos ustedes. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo hacerle para darte cuenta que alguien está en problemas y no lo sabemos? ¿Okay? Tenemos a Dilcia, que es psicóloga y life coach, y tenemos a Hortensia, que es psicoterapeuta. Entonces yo creo que va a ser una plática muy completa y me gustaría empezar. ¿Quién quiere tomar la palabra en el cómo poder distinguir, ¿okay? Más allá de los signos obvios, porque creo que es a donde nos vamos luego, ¿no? Yo creo que está deprimido. Sí, te das cuenta de esas personas, pero y de las que no parece que están deprimidas y sí están deprimidas, ¿cómo lo hacemos para darnos cuenta? Bueno, por ejemplo, en los adolescentes es fácilmente describirlos a cierto punto porque tú tienes que ver cómo está la persona, cómo está este joven relacionándose. Si ya se está aislando, por ejemplo, o si es una persona que está afectándole la parte académica, ¿verdad? Y también la forma en cómo se está comunicando. Yo creo que eso nos da una luz qué es lo que está pasando en la vida del adolescente. Entonces los papás, porque somos los principales responsables, tenemos que tener esa capacidad de escuchar qué es lo que está haciendo este joven, qué es lo que está haciendo o ha dejado de hacer, como para ver si ahí hay unas banderitas rojas. Porque si bien es cierto, digamos en tu caso, tú lo sentiste que tú no querías vivir hasta cierto punto, como lo comentaste antes. Yo no quiero vivir. ¿Verdad? Pero hay jóvenes que tú no vas a descubrirlo tan fácilmente. Entonces, los papás tenemos que informarles. Definitivamente una de las maneras de cómo ayudarlo es siempre estar como atentos, pero tampoco vivir con ese miedo de que puede ser que ya esté sucediendo algo. Porque ese miedo también se lo podemos transmitir y tal vez no está sucediendo, no está teniendo una depresión clínica, pero sí puede ser, por ejemplo, una distimia, cuando nosotros dejamos de perder ese interés por la vida. ¿Qué signos de falta de interés? O sea, ¿cómo podemos detectar esa falta de interés? A mí me encanta ejemplificar y es muy fácil darte cuenta. Nosotros todos aquí tenemos hijos, ¿no? Y bueno, tú son chiquitos. Nosotros, yo ya tengo de 4 de 20. Hay que empezar a cuidar. Ejemplos muy sencillos, como que notes que su habitación está oscura constantemente, que no hay luz, o que dejan de estar en el teléfono. Ahora sabemos que su herramienta principal de los chavos es estar en contacto con redes sociales, esa locura que ahora viven nuestros niños.
y que de repente los ves que no están usando su teléfono porque es justamente datos de aislamiento. O sea, Para puede llegar mí, a ese grado de ya no querer. por supuesto. Y yo en medicina es bien característico cuando un niño me llega, cuando no está peinado, cuando están descuidadas sus uñas, cuando no tienen buena higiene bucal, cuando, o sea, todo, recordemos que muchos datos de depresión, de ansiedad o de distimia se van a manifestar primeramente en tu persona. ¿Qué tanto, si no es una pregunta, qué tanto? Porque digo, ahorita que lo mencionan, alguien puede decir, ay, mi niño, su cuarto está oscuro, ¿no? Y que no se nos vayan a pensar inmediatamente que es... Justo lo que dice Liz. A mí me gustaría describir, diferenciar entre la crisis normal de la adolescencia, porque hay una crisis en la que son flocos, o sea, sus hormonas hacen que duerman más, no se quieren bañar, no se quieren peinar, o sea, hay una crisis normal de esta parte, ¿no? De apatía, por así decir, y el niño que sí tiene una ansiedad o una angustia, una depresión, porque esos chicos, digamos, no tienen cero metas, o sea, no... Los otros niños a lo mejor son rebeldes o flojones, pero tienen ese entusiasmo de ir para algún lugar. Fíjate que después de la pandemia yo he notado que los chavos cada vez tienen más miedo a ir a la vida. Como, ¿a qué voy? Y si fallo, y no tienen una meta clara, ni qué estudiar, ni qué hacer. Y el que tú no tengas una meta hace que no tengas como ese motor, ¿no? Ese motor para hacer las cosas. Entonces mucho, no, bueno, más todas las problemáticas familiares que puede haber, que podemos tocarlo luego. Porque ahí es donde los papás también tienen que tener como, ok, acabo de vivir una muerte, por decir, ¿no? Cercana. O estamos en un divorcio, o algún elemento, pues hay que tener más atención con los chicos, porque los papás emproblemados, o sea, ellos están tan llenos de cosas que no voltean a ver a sus hijos, ¿no? Ok, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa o paréntesis muy importante porque mencionaste la pandemia. La pandemia no fue cualquier cosa, No. fue algo grave a nivel mundial, fue un evento del antes y el después, y sin embargo la resiliencia del ser humano nos hizo salir adelante, tratar de mantener el buen estado de ánimo y hasta cierto punto normalizarlo, ¿no? Pero creo que ha tenido sus efectos graves y ahorita tocaste uno. Entonces, en este contexto en el que estamos hablando, ¿qué cosas o con qué cosas tenemos que tener cuidado que se haya provocado después de la pandemia? Signos que tengamos que observar como para no regresar a esos malos hábitos que se crearon en la pandemia y más bien seguir adelante. No sé Creo si que me poner expliqué. un poco límites en... O sea, ¿qué cosas se crearon? Perdón, nomás para ser un poquito más claro. ¿Qué cosas se crearon en la pandemia que no son saludables psicológicamente y cómo las podemos solucionar? La dependencia a las redes sociales, uno. Okay. O sea, a todos los aparatos electrónicos. Tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, los chicos no duermen por estar en el aparato. Entonces, 3 cosas que te llevan a la depresión es el cansancio crónico, todos saben. No dormir, no comer bien, no hacer ejercicio. Entonces, si están en esos aparatos 4, 5, 6 o más horas, y no hay un límite, ¿no? Porque lo hacen a escondida, los papás no se las quitan, o tienen, siempre, o sea, le quitan el celular pero tienen el iPad, le quitan el iPad y tienen la computadora, ¿no? La Y televisión. eso, y como le dieron mucho permiso, porque era lo único que podían hacer en la pandemia, se ha Claro. creado una adicción. Ya no es una dependencia, es una adicción. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarles eso y darles otras alternativas, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante ahorita que tú dices de la alternativa. Ok. Porque ellos no van a tener la iniciativa. Muchos de los jóvenes no tienen la iniciativa. Entonces, es la responsabilidad nuestra. Yo creo que hasta cierto punto, como padres, tenemos que imponer ciertas cosas. Pero muchas veces tenemos el miedo de que, ay, no, pero ¿qué va a hacer este niño? ¿Se va a enojar conmigo? ¿Me entiendes? Y eso, nosotros somos los líderes. Somos los líderes que con empatía tenemos que entender que si bien es cierto están pasando por una situación crítica porque las hormonas y todos estos cambios, pero hay momentos y teniendo la personalidad también del adolescente, es decir, nos vamos a caminar, todos los días vamos a ir a caminar, aunque sea a las 10 de la noche porque hay mucho calor ahorita. Muy bien, tengo una pregunta ahí, yo como papá de un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces casi, digo, la verdad es que es muy buen niño, pero sí, cuando le creas un hábito, o él tiene un hábito y se lo quieres cambiar, o sea, el conflicto interno de mí es, chin, me voy a tener que fletar el capricho de cambiarle el hábito. Yo sé que ya cuando lo saco de ahí, ya, va a disfrutar la actividad a la que vayamos, ¿no? Pero me gustaría saber cómo manejar mentalmente ya sé que voy a hacer un cambio, va a haber resistencia, ¿cómo es mi proceso mental
para ir a ese nuevo hábito. Y lo pregunto porque ahorita estoy hablando de mi niña de 5 años, pero creo que es una muy buena práctica incluso con los adolescentes y por qué no con los adultos, que también nos cuesta mucho trabajo el cambio de hábitos. Yo creo que aquí lo más importante es que los papás se den cuenta que los que sienten el miedo son ellos. O sea, el que he visto yo en un común denominador es que el papá dice lo que acabas de decir. Qué miedo cambiarles el hábito. Qué miedo ofrecerles esto de comer porque me va a decir que no. Eso es justamente, yo quiero que ustedes hablen mucho de eso, los límites que tenemos que tener los papás. En lo que dijiste, somos líderes. Nuestros niños no tienen la capacidad física ni mental. Nosotros somos los que tenemos que ayudarlos, que guiarlos, que poner límites, que poner actividades, que poner... porque si no, ellos están perdidos. Por eso es la familia, por eso es el núcleo de la familia. 2 líderes y los jóvenes. Entonces, Ok, ese es un tema muy importante. Yo creo que ahí estamos llegando a una de las primeras conclusiones importantes, los límites, ¿verdad? Exacto. Nada más como para agregar un poquito de contexto en esto de los límites, algo de la introspección que yo he hecho conmigo mismo es que sí crecemos, sí somos adultos, sí somos responsables, pero una parte de nosotros sigue siendo como niños, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Somos seres biológicos que llegamos a este planeta y pareciera que vivimos mucho tiempo, pero es un suspiro. O sea, desde que eres niño, que eres adulto, sigues aprendiendo. Sí, digo, los niños te ven como, wow, tienen la vida solucionada, o ves a las otras personas que se ven muy seguras y ya tienen todo solucionado. No es verdad. Todos tenemos nuestras inseguridades, seguimos siendo esas personas que estamos llegando a este mundo y estamos aprendiendo. Y los límites creo que es una cosa importantísima que acabas de decir. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de eso? Cómo poner límites desde niños, como para prevenir, pero también ya adolescentes y adultos. A ver, dale, Hortensia. Dale, Hortensia. Mira, a mí me gusta hablarlo de como tipo de personalidad. Hay 2 tipos de personas. Una, la que tiene mucha tolerancia al conflicto y poca tolerancia a la frustración. O sea, el arma de tos, ¿no? Okay. En cualquier cosa que les sale mal. ¿Sí? Cualquier cosa que ¿Sí? les O salga sea, mal. no le damos algo y pues la damos. Y el otro tipo es que tienen mucha tolerancia al conflicto. No, espérate. Sí, no. Poca tolerancia al conflicto y mucha a la frustración. Entonces, no quiero ningún problema, entonces yo me adapto a todo. ¿Sí? Ese es el papá. O sea, no aguanto la explosión. Bueno, mijito, ¿sabes? Uf, ese es... Es una combinación caótica porque, obviamente, el que tiene poca tolerancia a la frustración siempre la va a armar de todos. Y entonces ya tengo un hijo que se sale y no lo sé controlar. Y entonces, pues yo me adapto, yo le hago, yo le armo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? El que tiene poca tolerancia a la frustración, que tenga, ¿no? Que empiece a tener la ¿Cómo uno puede cambiar todo de un día a otro? No, son ¿Cómo? poquito. ¿Nos puedes dar Entonces, de por cómo ejemplo, empiezas? un chavo, ¿no? que se descontrola, que tiene un enojo crónico y demás. El papá debe que empezar como a tener mucha paciencia de aguantar, no gritarle también al muchacho y decir, ok, pero te sigo poniendo el castigo, es el límite, ¿no? Hasta aquí. Y que no venga el otro papá y, ay, no, pobrecito, o porque está muy enojado, y qué miedo, qué tal si me pasa algo, qué tal, también con los miedos de que se vaya a hacer algo, a hacerse autodaño, le quitamos el límite. Entonces, ellos no crean ninguna tolerancia a la frustración. ¿Sí ves? Es un círculo vicioso. Yo creo que hay que tener... Ay, perdón. Sí, dale. Sí, yo creo que hay que... Mira, para mí hay que mentalizarnos como papá. Yo voy a poner un ejemplo que yo lo estoy viviendo ahorita con mi hijo, que fuimos a visitar a Lorena con un hábito que tenía él. El día que él regresó con su papá para que, con unos suplementos que nos diste, yo fui bien clarita y le dije, todos los días me va a estar comiendo esto, esto y esto. Y antes de que usted obtenga tal comida, usted me va a comer las frutas, las verduras que dijo la doctora y los suplementos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que a los 7 días tú creas un hábito. Entonces, eso ya tenemos como una semana, aproximadamente una semana, y yo he sido súper consistente. Entonces, algo muy importante para poner límites es la consistencia. Y también nosotros como papás, saber de que al principio, los primeros días, va a ser una frustración para el niño porque él está acostumbrado a otras cosas. Pero mi mentalidad me dice, mira, ahorita va a haber un tsunami en esta casa.
me preparo psicológicamente que va a venir ese tsunami, Ujú. que él va a decir sus cosas, no quiero, pero va a pasar por la personalidad que tiene. Y a veces podría ser que tarde más de 7 días, estamos de acuerdo, depende del hábito, de la situación. Pero adivina para quién es la chamba. Para uno de papá. Sí, sí, sí. Es lo que pasa. Como tú dijiste ahorita, los papás a veces somos como niños o adolescentes. Entonces, son niños, adolescentes criando adolescentes. Y entonces Sí, es que es verdad, creo que es, digo, y lo quise decir porque parte de la solución a muchos límites o a crear nuevos hábitos es el darse cuenta, o sea, el traer conciencia al evento o a la persona o a ti mismo, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo a los expertos y de acuerdo también a mi experiencia. Ahora, tengo una pregunta para Hortensia, porque hablabas de la gran tolerancia a la frustración. Y a ver si no me meto en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero esto es algo que yo he notado mucho en la cultura latina y más ahora que estamos, cuando vives en Estados Unidos y empiezas a ver un poquito los contrastes. He visto que a veces los latinos tenemos mucha tolerancia a la frustración. ¿A qué me permito? Permitimos demasiado. O sea, no sabemos poner límites, porque creo que esa parte de poner límites es demasiada tolerancia. O sea, me da pena decirle y entonces no digo nada. Y entonces desarrollo esa tolerancia. Si es eso a lo que te referías, ¿verdad? Entonces tiene que ver la mucha tolerancia con no saber poner límites. Eso es. porque cuesta trabajo también. O con el hacerse fuerte. Yo soy O muy el fuerte. miedo a se va a enojar. O sea, mira, los hábitos es desde chiquitos, desde horas de dormir, la calidad de comida, higiene, ejercicio que ejercicio. Entonces, si no le inculcas desde chiquito, no quieras que a los 14 años el niño de pronto quiera hacerlo. A mí, mira, voy a poner un ejemplo. Yo creo que fue la misma generación que empezaron con el menú infantil, ¿no? En los restaurantes. ¿Y qué eran? 5 cosas. Nuggets, hot dog, Papa. pizza, Y se quedaron con esto. Cheese fingers. Mac and cheese. mac and cheese, etcétera, ¿no? Y espagueti. La pizza. prueba. Y digo, ¿y cuándo dejan de ser niños? A los 12. O sea, ¿cuándo aprenden a comer? Exacto. Bueno, afuera, a lo mejor en tu casa sí. Sí. Pero me están llegando unas pedradas, ¿eh? Pero es que para eso estamos en mi aquí, época, ¿no? en mi época no existía, digo, yo fui niña, no existía el Claro. menú infantil, entonces mamá compraba un plato y lo dividía en 3. Claro. Y claro, crearon este menú infantil porque era más chiquito, más barato, pero pura porquería la verdad. Híjole. ¿Cuándo aprenden a comer? ¿Cuándo aprenden a dormir si tú no le pones el digo, hábito? ¿Cuándo? yo- ¿No? Ahí sí yo culpable. Pues es que a veces también es muy práctico. Como para decir, ya, haz eso, ¿no? Sí, tal vez una vez sí, pero de vez en cuando, mira, mijito, pruébate el pulpo a las brasas. O sea, ¿cuándo aprenden a comer? Ok, y si, ¿cómo le haces para...? No quiero comer, pues que no como. Exacto. Tener, sí, No, Y no, que no tenerlo. coma. esa es la tolerancia. O sea, a mí mi al mamá me dejó conflicto, sin comer ¿ves? 3 días. ¿Y qué pasa? Pues no se va a morir. O sea, No, obviamente en nadie algún momento se le va a muere. dar hambre y va a comer lo que le pongas enfrente. Exacto. Entonces, ok. Y si se fijan, oigan, y si se fijan, estamos hablando de los papás, ¿sí? De cómo los papás Exactamente. estamos tratando a nuestros hijos y cuál está siendo nuestro resultado. Por eso se me hace Mm. tan importante Qué bueno que lo señalas. esta plática. Sí, porque a lo mejor alguien les dijo, ay, dime cómo le hago para arreglar a mi hijo. Sí, Sí, los mira. papás. Primero arreglaste tú, ¿verdad? Exacto. Arreglémonos nosotros. Y cuesta trabajo. Lo tengo que hacer yo. Sí, a mi consulta llega la gente, ¿me lo arreglas? No, Claro, ¿qué no. crees? Es el trabajo en equipo, Y- pero es tu trabajo. Yo nada más te oriento. Y yo lo he visto en mí, porque a veces digo, a ver, ¿cómo le estoy diciendo a mi niño que no se frustre si yo me frustro cuando él se frustra y pues te cuenta lo que acaba, ¿verdad? Para mí no hay nada Sí. más enriquecedor que tener en mi consulta al papá y al niño, porque me doy cuenta cómo se relaciona, cómo le habla el niño al papá o a la mamá. Créanme, y lo tengo que decir porque es dolorosísimo, ver que un niño le falta el respeto a su mamá horrible, que le diga a su mamá, cállate, no te metas, o ¿por qué viniste? O es que mis papás tienen la culpa. Todas estas reacciones dolorosas para mí como médico y que digo, Dios, hay que hacer algo para abrirnos los ojos a los papás de 40, de 50 y de 60 que estamos generando niños con muchas debilidades, con un input para ponerse al Sansón con las patadas, como decimos. Imagínate que tu hijo te falta el respeto de esa forma. No hay modo, ¿cómo avanzas? Entonces, ¿cómo le quieres imponer que se nutra correcto?
que duerma correcto si tú no tienes esa jerarquía? Oigan, esto no va a salir en una sola plática. Creo que vamos a tener que hacer la versión 1 a la 10 y después vamos a... Pero me falta Porque- toda la parte médica que es súper importante. A ver, nada más porque no quiero que nos alarguemos, vamos a regresar a seguir un poquito con los límites, nada más lo quiero cambiar un poquito también de perspectiva, ¿ok? Alguna terapeuta médico referente a mi niño, ¿no? Porque tiene su voluntad. Entonces, Claro. yo como, digo, mi esposa y yo teníamos como el conflicto de dónde es su voluntad y dónde es lo que nosotros decimos, y me decía, a ver, ¿quieres un niño seguro o quieres un niño obediente? Dije, ok. Eso es buenísimo. O sea, si es totalmente obediente, quiere decir que es totalmente inseguro. O sea, no tiene su voluntad, no tiene sus límites, no tiene una identidad, ¿verdad? Entonces también quiero que sea seguro y pueda decir, hey, esto no me gusta. Entonces, por favor, denme un poquito de luz en esto. ¿Dónde entra la disciplina de los papás? ¿Dónde entra la seguridad de él? Y que no nos metamos en que pierda eso. Porque un niño es... Yo lo digo así en mis conferencias. Un niño por naturaleza es exitoso. Claro. Y está teniendo éxito y va a empujar hasta que los papás a veces los doblegamos, ¿no? Y sí tiene que haber una disciplina, pero ayúdenme a tratar de definir dónde termina ese poner disciplina y doblegarlos y que no pierdan su Te identidad. voy a poner un ejemplo muy A ver. muy gráfico. Ok. O sea, venimos de una generación, bueno, es un poco más vieja que ustedes, pero nuestros papás eran totalmente, nuestros papás no, nuestros abuelos eran muy autoritarios, nuestros papás y nosotros un poquito más flexibles, por así decirlo. Ujú. El papel de los papás, sobre todo del padre, es delimitar la cancha, ¿sí? Donde va Ok. a jugar el niño, por decir, Ok. ¿sí? Porque si al niño no le pones límites, pues se va a ir hasta el fin, ¿no? Entonces el papá pone los límites y le dice, mijito, aquí juegas. Él tiene libertad allá adentro, Ok. ¿sí? Entonces, Pero darle él libertad sabe que no dentro puede de un límite. si se sale de aquí, oye, pues regrésate para acá, Ujú. regrésate para acá. Entonces, ahora, a la vida normal, tú le vas a dar, por ejemplo, yo lo hago con los niños chiquitos, la blusa verde y la azul. ¿Cuál te quieres poner? Y él elige. Él está eligiendo. Ujú. A lo mejor le pones 3. A lo Ok. mejor es demasiado y dice, no, yo quiero la Pokémon que está en mi closet, ¿verdad? Porque hay niños así. Sí. Pero son cositas que después a los chiquitos, Ok. que ellos empiecen a elegir, no nada más de ponte la roja, ¿no? Ok, ¿cómo Pero trasladamos hay ese límites ejemplo, y- perdón, a un adolescente? Es prácticamente lo mismo, tú les pones opciones, pero los adolescentes lo bonito es que ellos lo que andan buscando es libertad. ¿Y cómo van a obtener su libertad? En la medida en que ellos son más responsables. Entre más responsabilidad y madurez, ellos tienen más libertad. Den unos ejemplos, por favor, prácticos. Bueno, imagínate, tú quieres Te logras una meta, un niño estudia, logra un grado, tiene libertades. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con sus obligaciones. Todos en una familia, en un círculo, tenemos que tener obligaciones, los límites que les delimitamos. Si un niño no está cumpliendo, no puede tener beneficios. Ok, ahí voy a crear un poquito de conflicto tal vez. ¿Cómo le hago para que el niño no crea que su valor personal tiene que ver con una calificación si lo estoy educando así? Bueno, eso empieza en la familia, definitivamente. Pero, En la familia, o sea, cuando nosotros le decimos a la persona, tú eres importante, tú eres inteligente, ok, independientemente de las notas. ok, muy bien. ¿Sabes? Entonces es la nota buena, pero mi amor hacia ti no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes? Exacto. Te vas a Puede ganar ser algo un por tu 10. desempeño. O puede ser un 7, pero un 7 bien ganado. O sea, un 7 en un niño que las capacidades, Se siente, las te hace feliz, personalidades o sea, son siente también un diferentes. poquito qué te gusta. Ujú. Batallas, te ayudamos, ¿no? Ok, Y Está- da lo mismo con los castigos. Te estoy bien. castigando tu conducta. Yo Yo a ti a ti. te amo. ok, como- excelente. Eso es muy Te amo como importante hijo. clarificarlo. Como ser, te amo, pero tu conducta reprobada. O sea, la Sí. tengo que castigar. No voy a permitir que me hables de esa manera, ¿no? Sí. Que hablamos de los niños groseros. Y tú Sí. ves, exacto, tú ves la capacidad del niño. Y digo, Ujú. me pasaba en mi familia. Mi hermano tuvo sufrimiento fetal al nacimiento. Mi hermano Armando es 6 años más grande que yo. Ujú. Por supuesto que no había modo que Armando tuviera el desempeño académico que tenía yo. Pues yo sí podía lograr un 10. Mi hermano era un 6 y era fiesta en la familia. Pero hacía el esfuerzo y lo sentaban a la par mía y hacíamos un listado que mi mamá nos aplicaba y él tenía 8 malas.
no pasa nada, pero el niño le echaba las ganas, estaba ahí, dedicaba el tiempo. Y mi mamá nos trataba a los dos igual, con diferentes resultados. Muy bien, ok. Pero sí siempre tiene que estar claro que hay un amor, un cariño, que la consecuencia es con la acción que no estuvo bien y tratar de explicarle por qué. ¿Okay? Que haya un entendimiento. Ahora, en este tema es muy importante algo, lo aprendí en terapia porque no soy psicólogo, pero he ido a terapia mucho. ¿Okay? Qué bueno. Sí. Y yo te voy a decir algo, yo soy de los que decían, no, eso de la terapia es para los que están locos. Y adivina que cuando sentí que se me botaba la canica es cuando fui a terapia y dije, ¿por qué no había venido antes? Claro. Debería ser canasta básica, ¿no? Oye, Podemos hablar de el libro que terapia. amo se llama La locura, locura. La locura. Locura. La locura. Oh, ok. Muy O bien. sea, los psicólogos. No, cuando caes en la locura es como te curas. O sea, cuando ya dices, con eso que me estoy chaveta, no voy al psicólogo. Sí, y hay una parte muy importante que yo aprendí en terapia, es que cuando no hay límites, aunque a veces no nos gustan los límites, pero es donde entras en la depresión porque no sabes qué hacer. Sobre todo si tú no has desarrollado la capacidad de saber quién eres, hacia dónde vas, qué te apasiona, cuando todavía estás un poco perdido. Y quienes te guían en la vida no te saben guiar, valga la redundancia, no te saben guiar correctamente y no hay límites, es cuando te puedes deprimir, ¿es verdad? Así es como me lo explicaron, es como yo lo he entendido también. Sí, y en dos personas que van a estar más propensas, que eso también es importante, ¿no? Sí, Ay, ¿de qué depende el que estén más propensas? Bueno, imagínate, hablando de genéticamente, ¿verdad? O sea, en la parte... Genéticamente, ¿qué tanto es genético? El hecho de que tú sepas que genéticamente tienes una Exacto. mutación te está dando la clave para saber, ok, si tengo la predisposición a, y si me siento triste, entonces necesito simplemente poner manos a la obra. ¿Cómo le hago para saber? Y digamos, yo lo que diría es no tomar una conclusión o no llegar a una conclusión de, estoy mal genéticamente sin haber hecho un estudio, ¿verdad? Porque si no... Pero te sirve de herramienta de estoy Sí. con la propensión, ¿Cómo me te cuido puedes más. hacer? No, sí, estoy de acuerdo, más bien es antes de hacer el estudio, no llegar a la conclusión de que hay algo malo contigo genéticamente, sino... Mira, la mayoría de la gente lo sabe. Yo, por ejemplo, llega alguien a una consulta y en la entrevista preguntas, ¿alguien en tu familia tiene algún problema ¿no? psicológico, psiquiátrico, pues fíjate que mi familia aquí Es algo notable, ¿verdad? Es igual que lo Entonces, que sí, el es algo diabetes notable, o el cáncer, perfecto. claro. ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Hay algún estudio que me puedan dar el tipo de... Los estudios genéticos son estudios en DNA, son soft que te metes a la boquita, un minuto de cada lado, y depende, hay muchos... ¿Y eso es en un laboratorio? Y eso lo hago yo, por ejemplo, en medicina muy bien. funcional, los médicos funcionales lo hacemos, perfecto. y se corren más de 45 genes. Esos genes son a depresión, ansiedad, o sea, neurotransmisores, a procesos inflamatorios, es simplemente conocer más tu cuerpo. Muy bien. Nunca es una excusa, es simplemente conocerlo. Ahora, Perfecto. no hay hilo negro. Si alguien está deprimido, hay muchos factores, o sea, es multifactorial. Pero siempre hay que tener presente que pues tenemos genética. Entonces, pensemos, o sea, se me hace como fácil que el niño o los papás puedan decir, bueno, ya está deprimido, pues tiene más propensión a depresión. No hay hilo negro. O sea, está deprimido, ok. Por Entonces, la razón que sea. vamos a ya darle, tiene- vamos a ayudarlo Ok. con todas las herramientas que tengamos para que el niño salga de la depresión. Y algo que estoy escuchando aquí es, independientemente de la causa, la depresión tiene que ver con algo químico. Total, químico, claro. Sí, Es alimenticio. Entonces aquí falta de sueño, también estoy todo. escuchando nutrición, es muy muy importante, obviamente el sueño, la falta de sueño, por a veces las redes sociales y todos los factores que habíamos dicho. A mí me gustaría... La parte gastrointestinal. O Ok. sea, recuerden, segundo cerebro, que yo creo que ya es el primero, es el sistema gastrointestinal. ¿En dónde creen que se secreta el 80% de los neurotransmisores? En sistema digestivo. Pues si yo no tengo la flora intestinal adecuada, es decir, lactobacilos, que son trillones de células trabajando, no voy a generar mis neurotransmisores, que son importantísimos. Por eso dicen que el sistema digestivo manda las señales al sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando un niño se eleva a college y pierde esa unión familiar y el desayuno, la comidita y la cena de la mamá y empieza a comer Chick-fil-A? Empieza a comer fast food, empieza a comer muy mal,
se brinda la comida, Duerme despiertan mal, con no un toman té agua. de las marcas ya sabemos, o con un café, se comen una galleta, su lunch, ay, se me olvidó el lunch. Bueno, pues al rato, como a las 4, y se comen una barra de proteína, y en la noche, ay, ¿qué cenamos? Pues un pedazo de pizza. Imagínate el resumen de un niño que desayunó un café, se comió una barra a mediodía y se cena una pizza. ¿Dónde está la nutrición? Entonces, ¿cómo genero yo serotonina, acetilcolina, noradrenalina y todos los que tengo que no hay modo? Y entonces, la ansiedad del college, la ansiedad de irse a vivir solos, la ansiedad de ya no tener a alguien, familia. Finalmente, por eso es tan importante la familia, ¿no? Entonces, me llegan los niños de college, un año después o 6 meses después, así de, me salió este rash horrible acá, se me está cayendo el pelo, se me cayó la mitad de la ceja. Recuerden que la enfermedad es simplemente, me falta la materia prima para reparar mi cuerpo. Y ahí es donde se evidencia. Y por supuesto, los que tienen a la depresión, ansiedad o son desde ansiosos desde chiquitos que se comen las uñas, pues cuando llegan al college se desbalancean mucho más simplemente por tener una mala nutrición y por no dormir. Eso sí. Yo creo que yo casi el 70% se los mando a Lore. Digo, si no estás comiendo, no estás durmiendo y hidratándote, por mucha terapia que tomes, o sea, no hay avance. Sí. O sea, es integral. Sí, no es más la cosa. O sea, es como si quieres llevar Y tu volvemos a carro los límites. a la casa. ¿Cuándo les enseñas a autocuidarse a un muchacho? Si no, Sí, no. si no hace nada, ¿no? O sea, Como si quieres que el carro funcione bien solo por ponerle gasolina. Claro. O sea, no. O sea, A mí me no gustaría funciona. contar algo, pues me parece que es muy importante también darnos cuenta que mucho de lo que se está produciendo en el joven es por lo que está pensando. Entonces, cuidar también nuestros pensamientos es sumamente importante. Nosotros sabemos que un pensamiento genera una emoción, una acción, y vamos a tener los resultados, ¿sí? Entonces, ayudarle a la persona que tenga ese pensamiento optimista, que diga afirmaciones, que haga afirmaciones, que es otra manera también de ayudarles, es importante para su mejor desempeño. Entonces estamos hablando por un lado de la nutrición física y tú estás hablando de la nutrición Nutrición mental y mental. emocional. Exactamente. ¿Ok? Que van muy de la mano. Excelente. Sí. Oigan, a ver, no nos va a dar el tiempo. no. Y estamos muy inocentes pensando, sí, yo creo que unos 30 minutos y acabamos. Yo no creo. No creo, ¿Qué pero crees continuará? continuará. No, Continuará. de hecho les quiero proponer algo. Digo, me está gustando mucho cómo estamos platicando, creo que está fluyendo muy bien. ¿Por qué no nos juntamos de vez en cuando? No le quiero poner una fecha específica, a lo mejor una vez cada 4 semanas, cada que nos lo permitan las agendas. Y sí, lo que esperamos algunos de los comentarios de las personas, a ver qué temas son los que más interesan para tratar de priorizar. Y volvemos a juntarnos, volvemos a hacer un panel como esto, como ven. Fue súper excelente. ¿Excelente? Claro. Entonces, digo, hay muchas cosas que yo ya tengo aquí mis notas como para 3 entrevistas más, cuando menos, y seguramente saldrá más, ¿no? Y son temas muy importantes. Parte de lo que más me interesa es poder crear un impacto en la sociedad, poder crear comunidad. Creo que vivimos una época increíble y sin embargo hay más gente perdida que nunca, aunque parezca que no, pero sí, ¿estamos de acuerdo? Pues para terminar, me gustaría, si cada uno de ustedes puede dar algún consejo final, ese sí directamente a las personas que nos están escuchando, para que se vayan con esa semillita que les corresponde a ellos, esa información para regarlo y que nos vemos la próxima. Bueno, mi recomendación es que el autocuidado, que los papás empiecen a modelarle a los hijos esta parte de cuidarse tanto física como mental, como emocionalmente, porque lo que ven los hijos es lo que ven los hijos en los padres es lo que ellos hacen. O sea, la gente aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Entonces, Sí. y en el autocuidado implica todo, ¿no? O sea, voltearse a ver, escucharse, cómo me hablo a mí, qué alimento me llevo a la boca, cómo estoy durmiendo, qué estoy viendo, qué estoy pensando, ¿no? Entonces, es sin duda algo Excelente. prioritario. Oigan, Yo pienso en algo integral. La relación padre-hijos tiene que mejorar muchísimo. Tenemos que abrir nuestros ojos como papás para ayudar a nuestros hijos. Para mí es súper importante regresar a los básicos. Lo que hacían nuestros papás, nos sentaban a todos a la misma hora a comer, es muy importante porque ahí es como ves cómo están tus hijos, cómo están reaccionando, preguntarles cómo están en la escuela, involucrarse. Eso yo creo que va a ser un cambio importante. La nutrición para mí es mi bandera. He visto cambios increíbles en pacientes cuando empiezan a comer mejor, porque tienen la herramienta para mejorarse de cualquier cosa.
Por eso el autista va a un nutriólogo, por eso el ansioso va a un nutriólogo. Entonces, nutrición, papás, no tengan miedo, colores diferentes, frutas diferentes, amplíen el menú de sus hijos sin miedo, con amor, que empiecen a probar texturas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decirles también a los papás que es importante tener la parte espiritual súper fortalecida y que le ayudemos a los jóvenes a que se conozcan más, a meditar, a orar, a ir a una iglesia, simplemente contacto con la naturaleza. Entonces, que el joven se descubra quién es y lo valioso y lo maravilloso que es como ser humano, le va a dar esa esperanza para que salga también de este estado. Y la verdad que quiero resaltar lo importante que ha sido para mi práctica conocer más a nivel emocional, trabajar con Dilcia, trabajar con Hortensia, porque mis pacientes muchas veces yo los tengo que referir, la parte emocional es importantísima, enriquecernos todos los profesionales, no nada más el ser médico, el ingeniero, el arquitecto, todos los papás tenemos que conocer más y fortalecer mucha parte emocional para poder manejar mejor a nuestros hijos. Gracias, Dilcia, por todo lo que me has dado. Gracias, Tencha, por todo lo que me has enseñado. Gracias. Oigan, pues yo les quiero agradecer muchísimo por este espacio, personalmente, como papá, como esposo, como persona, porque esto es muy enriquecedor. Y bueno, pues que me permiten compartirlo con esta audiencia que espero que sea cada vez más grande y que podamos crear una buena comunidad. Me encantaría que algún día podamos hacer algo con más gente en vivo y que podamos seguir impactando a muchas personas. ¿Okay? Entonces, bueno, Démosle. espero que se lleven mucho de esto, así como me llevo yo el día de hoy, y nos vemos la próxima.